Buenos días, sean todos bienvenidos a este webinar patrocinado por la División de Consultoría para el Sector Financiero de EY en la región norte. Como división, llevamos más de 20 años en la región atendiendo a las instituciones financieras más prestigiosas desde nuestras oficinas en México, Colombia, Centroamérica, Panamá, Perú y Venezuela, entre otros. Actualmente, somos más de 200 consultores especializados en los sectores de banca, seguros y valores, lo que garantiza una visión holística en nuestra propuesta de valor. El día de hoy continuamos nuestra serie de webinars de la práctica de riesgos con el tema Mercado y liquidez bajo COVID-19, plan de acción para tesorería y riesgos, una actividad que tiene una duración prevista de 1 hora. Todas las preguntas que desee realizar, le invitamos a que las escriba en el área de questions o preguntas ubicado en el panel de control. Las mismas serán contestadas por nuestros panelistas al finalizar la sesión. Sin otro particular, les presento brevemente a los expertos de la sesión del día de hoy. En primer lugar, contamos con la presencia de Leonidas Rey, quien es líder de la práctica de riesgos en Centroamérica y Panamá, Senior Manager de la práctica de servicios financieros y profesional con más de 18 años de experiencia en el sector. Leonidas tiene gran experiencia profesional en el diseño de implementación de modelos de evaluación y cuantificación de riesgos de crédito y mercado, entre otros. También nos acompaña Jaime Casco, quien es manager y miembro clave del equipo de riesgo para EY Centroamérica, con más de 14 años de experiencia en la industria. Jaime tiene un conocimiento profundo acerca de mejores prácticas de riesgo de crédito, mercado y liquidez y riesgos operacionales. Es MBA de la Escuela de Negocios Hult International Business School de Estados Unidos, ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y contador público autorizado. Sin otro particular, les dejo el día de hoy con Jaime Casco, quien dará apertura a la sesión del día de hoy. Gracias, Doriana. Y bueno, gracias a todos ustedes por participar nuevamente en esta serie de webinars. El día de hoy vamos a conversar acerca del impacto que está teniendo COVID-19 en los temas de riesgo de liquidez y mercado. Definitivamente una de las preocupaciones de las compañías en general es cómo gestionar y administrar la liquidez en esta época de pandemia. Más aún para las instituciones financieras que muchas veces cumplen con una función de regulador del mercado a través de movimientos de tasas de interés, flexibilidad en temas de préstamos y en líneas de crédito. Entonces, nuestra presentación comenzará con un vistazo general de la realidad de la economía y el mercado en relación a la liquidez. Luego vamos a conversar un poco acerca de la prioridad que tienen los C-suites en el corto plazo. Estamos hablando de qué es lo que tiene que hacer el CEO, el CRO, el CFO, un VP de tesorería para afrontar esta crisis en el corto plazo. Posteriormente veremos los planes de acción para el área de riesgo, para el área de tesorería, a través del área de finanzas, a través de la propuesta de EY, el Now, Next and Beyond. Y al final terminaremos conversando acerca de ciertos indicadores que permitirán gestionar la liquidez de una mejor manera en esta época de crisis. Previo a darle la palabra a Leonidas, me gustaría que tomemos en cuenta o que tengamos estas preguntas en nuestra cabeza a través de todo el webinar, porque el objetivo sería que ustedes puedan responder a estas preguntas una vez que finalicemos, ¿sí? O por lo menos que tengan una idea clara de a dónde tenemos que ir o por el camino que tenemos que seguir para responderlas. La primera es, ¿el banco o la institución entiende el real impacto en la liquidez basado en los nuevos escenarios bajo el COVID-19? Básicamente ¿estamos nosotros ya trabajando con escenarios ante la pandemia? ¿Qué es lo que está cambiando? ¿Cómo han cambiado estos escenarios versus lo que teníamos antes del COVID-19? La segunda pregunta relacionada a la primera es si la alta gerencia está informada y más aún si está de acuerdo y ha formado parte de la elaboración de un plan de fondos de contingencia en los casos de los peores escenarios, es decir, si la administración o la alta gerencia está comprometida y está en total conocimiento de estos escenarios que hemos hecho. Y finalmente, si tiene el negocio implementado un buen plan de gobernanza, monitoreo y ejecución que les permitirá estar listos para reaccionar rápidamente y de una manera flexible. Por favor, tengan estas preguntas en su cabeza. Y bueno, sin más que mencionar, le doy la palabra a Leonidas, que nos va a comentar un poco acerca del vistazo general.
Buenos días a todos. Muchas gracias, Jaime. La idea de hoy es, por supuesto, trasladar estas iniciativas y sobre todo esta forma de accionar para estar y mitigar estos riesgos de liquidez que están tan presentes, sobre todo para los sectores financieros o industria financiera o microfinancieras, ¿no? Y hay que empezar diciendo qué es lo qué es lo que está pasando, ¿no? Hemos estado viviendo después de un mes y medio, 2 meses en nuestra región, todo este tema de la crisis por la pandemia, consecuencias importantes y sobre todo en los sectores financieros. Vamos a concentrarnos en lo que ha pasado, sobre todo en los temas de liquidez y mercado, en la situación de los sistemas financieros, y debemos empezar diciendo que, bueno, evidentemente hemos visto cómo de alguna u otra manera esta crisis está creando y va a crear mucha volatilidad en la liquidez de las instituciones financieras, ¿no? Eh, Evidentemente provocado por una serie de situaciones económicas, macroeconómicas, el tema de la desaceleración económica que se va a convertir pronto en una recesión en todos los países de la región. Y por supuesto, esta consecuencia obliga a las instituciones financieras a tener que ayudar de alguna manera a sus clientes. Y esa ayuda nos vino muy rápido convirtió en una moratoria de pago como una primera medida, ¿no? Esa moratoria está permeando, está considerando a muchos clientes, en algunos casos, inclusive en algunas legislaciones, a todos los clientes de algunos sectores. Y tiene que ser vista por las instituciones financieras de una manera crítica, ¿verdad? Evidentemente para ayudar a los clientes, pero también de una manera interna de cómo va a afectar esto sus indicadores, sobre todo de liquidez. Vamos a ver que en los próximos 90 días como mínimo, las instituciones financieras van a tener flujos de caja mermados, disminuidos por esas moratorias de pagos que ya sea de manera obligada o de manera loable por la intención de ayudar a los clientes, van a tener disminuir esos flujos de caja. Por supuesto, va a provocar que en el corto plazo esa gestión de liquidez se vea afectada, ¿no? Adicionalmente a todo este tema, esta volatilidad y esta movimiento del mercado no solo afecta a los flujos de caja de las instituciones, también está afectando, por supuesto, a instrumentos del mercado, instrumentos de valores que muchas veces las instituciones financieras tienen en su portafolio y que pudieran ser en determinado momento fuentes de liquidez. Y estamos viendo que esa percepción del mercado de ese tipo de instrumentos y también de esa movimientos está influenciando en los precios que pudieran tener también impacto en la liquidez, no en este momento porque todavía no las instituciones están accediendo a ese tipo de fuentes de financiamiento de la liquidez, pero pudiera ser una fuente importante más adelante. El otro punto también a considerar, por supuesto, son todas las acciones gubernamentales que se están tomando, que se están considerando y que se están tomando en cada uno de los países. Unas con mayor grado de impacto en la liquidez en los sistemas financieros, otras con menor grado. Hay políticas monetarias expansivas de liquidez en muchos países y en otros países a lo mejor es más restrictiva, dependiendo en la mayoría de los casos expansiva, a través de, por supuesto, movimientos de tasas de interés, disminución de tasas de interés, ayudas gubernamentales que van a incidir en la liquidez del mercado, ¿verdad? Pero también hay que tomar en cuenta esos elementos. Los recortes de tasas son aspectos importantes y sobre todo también hay que decir y ponerlo en contexto de todos los portafolios que tienen las instituciones financieras, no solo el portafolio de consumo va a ser afectado. Hay sectores importantes y sobre todo el tema de la moratoria de pagos para considerar en los flujos proyectados de caja de instituciones que van a ser mucho más tardíos o van a requerir mucho más tiempo para apoyar a los clientes. Sectores como por ejemplo el hotelero y el turístico, ya se está hablando de moratorias de 12 meses inclusive o más,
¿verdad? Estamos hablando de que estas moratorias de 90 días no vamos a saber, no sabremos sino hasta que se esté venciendo si esas moratorias van a tener que considerar esos impactos. Y bueno, también pueden haber otros tipos de política monetaria en algunos países, bueno, que los bancos centrales consideren como política monetaria importante para la liquidez, pues disminuciones de encaje legal que pudieran apoyar a las instituciones financieras en momentos de liquidez sistémica o particular, ¿no? Y también todos los instrumentos que puedan tener de apoyo este tipo de organismos a través de reportos o mesas de dinero que pudieran inyectar liquidez a través del mercado. Entonces, esto por supuesto, este tipo de consideraciones, impactos, está permeando y por supuesto está considerando la forma de actuar de las instituciones financieras ante la pandemia. Una de las cosas que estamos viviendo es que las mesas, las tesorerías, los traders están siendo mucho más activos en esa dinámica de liquidez que tienen las instituciones financieras. Evidentemente, en algunos países, y por supuesto, en algunas situaciones, instituciones financieras, inclusive portafolios, pues, se están viendo afectados y están considerando la evaluación y acceso a nuevas líneas de crédito. Esto es un factor crítico sobre todo para las instituciones financieras, el tema de las líneas de crédito, ya que es una fuente importante de financiamiento de la liquidez, pero que no depende de las instituciones financieras. Sabemos que la línea y la forma de actuar de las tesorerías es otorgar líneas para créditos a muy corto plazo, intradía inclusive, ¿verdad? Pero esas líneas, por lo general, en situaciones de liquidez son recortadas o eliminadas en determinado momento. Por eso es que la importancia que tienen los gestores de la liquidez y del de riesgo de evaluar constantemente esas fuentes de financiamiento que son parte fundamental y normal de un plan de contingencia de liquidez. Y por lo otro, unos impactos importantes en lo que ha sido la reducción de los márgenes financieros a través del movimiento y que vamos a estar viviendo el movimiento de tasas de interés. En teoría lo que hemos estado viendo es una disminución de tasas tanto activas como pasivas, pero esos márgenes vamos a estar se van a estar viendo reducidos, sobre todo por los impactos que vamos a tener en el futuro. En este momento no lo estamos viendo por el tema de la moratoria, pero sí, sobre todo en el futuro, cuando empecemos a ver impactos importantes sobre la calidad de los portafolios de crédito en las instituciones que van a provocar seguramente reducciones importantes también de tasas para poder seguir apoyando y estableciendo un margen adecuado en cada institución financiera. Adelante. Y bueno, y para esto debemos también ver, bueno, cuáles serían entonces las prioridades de los gerentes y de los ejecutivos que gestionan estos riesgos financieros en las instituciones financieras. Es importante y cabe aclarar que este tipo de iniciativas y gestión no es nuevo. Vamos a decir que con un marco de gestión de riesgo de liquidez, un marco de gestión de la liquidez y sobre todo apoyado en planes de contingencia de liquidez es algo que deben tener todas las instituciones y deben estar gestionándose diariamente desde el pasado. Solo que en este momento, por supuesto, toman relevancia y una importancia crítica, dado la situación que pudiéramos vivir en el futuro, sobre todo en la liquidez sistémica en algún momento, ¿no? Y lo que se quiere, por supuesto, es evaluar esas necesidades de flujo dependiendo de los plazos y a través de un órgano que pudiera estar evaluando la liquidez. Eso como bien decía yo anteriormente, está considerado o debería estar considerado en planes de contingencia, en protocolos de actuación, en protocolos de comunicación y en las líneas y fuentes de fondeo posibles, ¿verdad? Y asequibles que tenga la institución financiera. Eso debe estar identificado previamente
y es importante para efectos de una crisis como la que tenemos actualmente, que aunque no hemos entrado en materia de liquidez, no hemos entrado en una fase importante, pues sí prevemos que pudiera ser un factor crítico en los próximos meses en una institución financiera. Y para eso, por supuesto, los gestores del riesgo deben estar considerando esa administración de esos desembolsos, de esos flujos futuros, y cuidando en algunos momentos algunas formas de establecer esa transferencia o esos flujos de salida e entrada de liquidez en las instituciones financieras a través de canales, ¿no? Como transferencias internacionales o la banca en línea. Y, por supuesto, considerar cuántos serían los factores críticos. En la práctica normal, los tesoreros, los gerentes de finanzas suelen evaluar y gestionar esa liquidez en función de necesidades y prioridades. Bueno, y ahorita creo que con más razón esas prioridades van a estar. Por supuesto, el tema de la salida de fondos y del fondeo a través del otorgamiento crediticio va a ser mermado también. O sea, vamos a ver una disminución en las necesidades de efectivo para el portafolio de crédito, para nuevos otorgamientos de créditos, pero sí vamos a ver muchas necesidades, por lo general en temas de líneas de crédito que deben estar evaluándose para muchos clientes que van a acceder a esas líneas. El caso, yo decía en una conferencia de crédito, que el tema de las tarjetas de crédito iba a ser un tema importantísimo a efectos del crédito consumo, porque en situaciones críticas, por supuesto, uno tiende como persona a acceder a cualquier línea de crédito para atender sus necesidades básicas, ¿no? Y la tarjeta de crédito es una, y eso vamos a ver muchísimo aumento a lo mejor en ese tipo de crédito que debe ser gestionado por la tesorería, inclusive por el riesgo, ha unido el tema de riesgo de liquidez con el riesgo de crédito. Y otro elemento importante o aspecto importante, por supuesto, es evaluar esas previsiones y esas necesidades a corto plazo, evaluando cada tranche de necesidades de liquidez, tanto el intradía hasta necesidades de liquidez al corto plazo, evidentemente tratando y por supuesto gestionando lo que es la práctica normal de tesorería, tratando de establecer vencimientos a más largo plazo en el pasivo, y considerar a corto plazo en el activo, pero sabemos que en el activo tenemos un problema de flujo de caja. Entonces tenemos que convivir con esas realidades de ese cruce de entradas y salidas dentro de la dinámica de lo que va a ser la gestión de liquidez en la organización. Pero lo que sí es importante es, bueno, asegurarse de que las fuentes de financiamiento previstas, las posibles fuentes de financiamiento estén disponibles para momentos de necesidad. Y ahí es donde se unen distintos elementos que pudiéramos tener y evaluar en función de las decisiones que podemos tomar a futuro. Tenemos unos portafolios de inversión que pudieran ser fuentes importantes de liquidez en cualquier momento, pero esos portafolios de inversión, como dije antes, pueden estar viéndose afectados por la valoración en el mercado. O sea, no todo el mundo ahora tiene el suficiente flujo para comprar inversiones, ¿verdad? Que pudieran tener un rendimiento importante, pero esas inversiones y esos portafolios de inversión están viéndose evaluados, están en la lupa ahorita, sobre todo en el tema de solvencia, inclusive activos que pudieran tener dentro de la organización una ponderación muy baja de riesgo, pero que va a ser difícil que esas fuentes de financiamiento estén disponibles en momentos adecuados. Eso es uno de los aspectos que deben trabajar las instituciones, saber y anticiparse al futuro sobre todo esas fuentes de financiamiento, y considerar cuándo acceder a esas posibles fuentes de financiamiento después que, por supuesto, las fuentes normales, las primeras fuentes, lo que nosotros llamamos una fuente primaria de liquidez, se hayan agotado y ir a las segundas fuentes, inclusive hasta la tercera fuente de liquidez. Y bueno, y lo último es, por supuesto, gestionar esa liquidez a través de una tesorería, de una gestión, perdón, muy activa en temas de tesorería y trading y liquidez. Considerar cómo
esa gestión va a impactar, por supuesto, también en la estructura de solvencia y capital de la institución. Recuérdense que todo esto repercute también en un tema de solvencia y los indicadores de solvencia de la institución deben mantenerse, son temas regulatorios que deben considerar un mínimo, unos estándares mínimos para efectos de mejores prácticas, ¿verdad? Y considerar, por supuesto, y evaluar muchísimo el tema de la morosidad, que va a ser un aspecto importante. También hay que traer a colación que no todo, en el tema de la moratoria de pago que se está ejerciendo, no todos los clientes están accediendo a esa moratoria cuando no es obligatoria. Las instituciones financieras están negociando directamente con los clientes, inclusive unos clientes que no han perdido sus fuentes de empleo, de ingresos, pues siguen pagando normalmente. Pero eso quiere decir que, o no quiere decir que el día de mañana puedan seguir pagando. Hoy están pagando, hoy pagaron bien, el mes que viene a lo mejor no. Esta crisis sabemos que no va a acabar pronto y debemos considerar esa evaluación de los indicadores de morosidad constantemente y cómo influyen en el capital de trabajo y en la fuente de financiamiento, ¿no? Por último, por supuesto, estas consideraciones establecen, por supuesto, reportes y comunicación. Esto también está contenido en los planes de riesgo que deberían estar ejecutándose en este momento, tratar de evaluar cómo esa posible situación pudiera trasladarse a un tema reputacional, a cómo los stakeholders, reguladores, clientes, público en general, sociedad, va a estar viendo esa situación, posible situación de liquidez y cómo confrontarla y cómo comunicarla a los diferentes niveles, tanto niveles de la organización o entes internos como entes externos, ¿no? Y por supuesto, estar evaluando todos esos indicadores que ya Jaime les va a estar comentando y creando confianza. La idea es esto, de crear confianza en el mercado y de transparencia en esa gestión. Recuérdense que los problemas de liquidez muchas veces suceden por un problema circunstancial, pero pueden convertirse en problemas ya estructurales y de solvencia, sobre todo por el tema de imagen y reputación. O sea, un tema de imagen y reputación también tiene que ser coordinado, gestionado y tratado en un momento de liquidez, porque los tesoreros saben que, y la gente que gestiona la liquidez sabe que el mayor peligro en temas de liquidez es una mala imagen de la institución que se riegue por el mercado y que se pueda percibir como un problema grave de que le deje sin flujo en algún momento. Entonces, esto es el enfoque que deben estar considerando a rasgos generales, y ya Jaime les va a estar comentando entonces cómo considera EY esa gestión a futuro a través de tres pasos en el tiempo. Adelante. Gracias, Leo. Sí, continuando con la presentación y soportando un poco más los puntos que menciona Leonidas, EY ha desarrollado esta idea o este plan de tiempo, línea de tiempo, en donde consideramos que las acciones deberían estar enfocadas en un ahora, en siguiente y más allá, el now, next and beyond. Y como pueden ver, cada una tiene esa línea de tiempo y las reacciones o las acciones que tienen que tener las compañías, los bancos y las instituciones financieras. Vamos a compartir con ustedes esta presentación para que puedan ustedes tener la información a detalle. Pero básicamente lo que hemos sentido de los clientes es que hoy por hoy es muy difícil pronosticar el impacto que va a tener el COVID-19 en las finanzas o en la economía, en las finanzas de las instituciones y en las economías de las naciones o de las regiones. ¿Y qué es lo que está pasando? Que nuestro personal está trabajando bajo presión de entrega de resultados o entrega de reportes en una línea de tiempo corta, es decir, de horas. La gente generalmente o los ejecutivos nos están pidiendo información actualizada cada 2, 3 horas para ir monitoreando la liquidez. Entonces, lo importante aquí es que tenemos que, o el banco tiene que ofrecer
las diferentes herramientas y flexibilidad para que nuestro personal trabaje bajo esta presión y pueda entregar los resultados. Comenzando con el now, y vamos a topar muchos de los temas que Leonidas ya mencionó, que es la prioridad que tienen los ejecutivos. Pues primero lo que tenemos que asegurarnos es que se pueda evaluar la liquidez en un tiempo real. Tenemos que evaluar la liquidez intradía, el LCR y el NSFR, que son indicadores que vamos a comentar un poco más adelante. Tenemos que tener a la actualización constante de estos indicadores y cálculos de escenarios de estrés. Como les había mencionado en un principio, es importante que nuestras instituciones ya estén trabajando, ya hayan actualizado estos escenarios de estrés post-COVID para saber cuál va a ser esa necesidad o ese requerimiento de liquidez. Y cómo tenemos que informar esto a la alta gerencia es a través de dashboards. Y no solo para poder presentar a la gerencia, sino para nosotros poder llevar un control adecuado y gráfico de cómo se han movido nuestros indicadores en el transcurso del tiempo. Y estamos hablando del tiempo de un día al otro. Tenemos que optimizar nuevas fuentes de financiamiento, lo que mencionaba Leonidas, saber que tenemos líneas de crédito disponibles en el caso de que afrontemos alguna necesidad de liquidez. Y un paso muy importante y en donde quisiera enfocarme un poco más cuando estamos hablando de la hora es en el reforecast, rebalance y reassess, ¿sí? Cuando hablamos del reforecast, definitivamente lo que tenemos que es volver a planificar cómo va a trabajar mi negocio, cuáles van a ser mis flujos de caja ahora que la situación ha cambiado, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta que ya no existe el business as usual, entonces tenemos que cambiar esas estimaciones o esos juicios que estamos utilizando para que se vea eso refrescado o mejorado en una proyección de caja. Para esto tenemos que primero tomar en cuenta que nuestros clientes van a cambiar su comportamiento de pago, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta que ya sea por temas regulatorios o simplemente por la realidad económica, pues nuestros clientes van a tener que cambiar su estilo o cómo han venido haciendo sus pagos de los créditos. Y estoy hablando tanto de personas naturales o de créditos personales como de compañías. En el rebalance tenemos que tomar en cuenta que la prioridad para nuestra institución es la liquidez y la disponibilidad de efectivo en el corto plazo. Entonces tenemos que tomar tomar acciones sin remordimientos. Tenemos que reaccionar lo antes posible para evitar que entremos en un problema de liquidez. Entonces tenemos que actuar en vista de mantener la liquidez estable dentro del banco y tener ese colchón de efectivo que nos pueda ayudar a sobrepasar cualquier emergencia. Y cuando estamos hablando del reassess, es importante que conversemos acerca de cómo estamos nosotros tomando en cuenta las variables para nuestros modelos y las metodologías que estamos utilizando. ¿Sí? Esto, como venía antes del COVID, ya no lo podemos utilizar. Tenemos que volver a evaluar cómo estamos haciendo esos escenarios de estrés y cómo los vamos a proyectar o cómo los vamos a visualizar en el futuro. Hablando un poco del riesgo de mercado, lo importante es simular el rendimiento de los activos corrientes. Básicamente lo que mencionaba Leonidas. Realmente en los mercados donde yo tengo invertido mis activos, están siendo igual de rentables. Probablemente eso ha cambiado en el tiempo. Con toda la volatilidad de los mercados, la baja de las tasas de interés, pues tenemos nuevamente que hacer esa evaluación de qué tan rentable o el rendimiento que tienen estos activos de las instituciones y cómo va a afectar esto en el estado financiero. Con respecto al riesgo de liquidez, es importante que tenemos que evaluar la capacidad de estos activos, los mismos activos que estamos conversando, para que se conviertan en disponible. Definitivamente vamos a tener activos corrientes que van a estar, que podremos convertirlos en cash inmediatamente, y vamos a tener otro tipo de activos que tendrán vencimiento de 1, 2, 3 meses, un año. Tenemos que ver o evaluar esos cortes o qué tan disponibles van a estar estos activos en el transcurso del tiempo. Y una vez que hagamos este análisis de mercado y de liquidez, tenemos que combinar los dos y llegar a definir si es que
la rentabilidad de mis activos, la cual ha cambiado con todos los movimientos del mercado, sigue siendo suficientes para afrontar mis necesidades de liquidez en el corto, mediano y largo plazo. Esto es conversando acerca de la hora, de lo inmediato. En la parte del next, es también muy importante que tomemos en cuenta que tenemos que mantener el análisis constante de la liquidez y el mercado, ¿sí? No podemos pensar que porque ya pasaron 3 meses, 6 meses, la cuarentena se ha levantado, están comenzando a abrir los negocios, pues no podemos pensar que porque la economía se está reactivando poco a poco, pues ya no tenemos este problema de la liquidez de mercado o no tenemos que medir y controlar este riesgo, sino por lo contrario, tenemos que ya ir conociendo cuáles van a ser las nuevas costumbres de nuestros clientes, de los negocios y cómo se va a desempeñar o desenvolver la economía en general. Entonces tenemos que dar ese seguimiento, no nos podemos quedar dormidos. Tenemos que revisar y ajustar los planes de contingencia, que muy bien lo mencionó Leonidas. Tenemos que trabajar en los informes, en los dashboards que comentamos, en las métricas, en los límites. Una palabra muy importante que lo vamos a estar mencionando son estos buffers de efectivo, son esos colchones que tenemos que manejar porque tenemos que irlos actualizando conforme vayamos teniendo más información. Y obviamente los KRIs, los Key Risk Indicators, que básicamente, y aquí tenemos que enfocarnos porque tal vez los riesgos emergentes con los que estábamos trabajando anteriormente han cambiado. Y estoy casi seguro que eso es lo que está pasando y lo que va a seguir pasando. Y estos riesgos emergentes de una u otra manera van a afectar tanto el mercado como la liquidez. Entonces es importante que actualicemos cómo estamos midiendo estos riesgos para poder darle la gestión adecuada. Otro tema muy importante es que tenemos que comenzar a trabajar con aplicaciones analíticas predictivas y machine learning, ¿sí? Esto, al igual que el teletrabajo, tal vez fue algo muy disruptivo para algunas de nuestras compañías, pero lo subimos sobrellevar, lo sobrepasamos y ahora estamos acostumbrándonos a trabajar en teletrabajo, pues tenemos que dar paso ya a estas nuevas tecnologías que no las voy a llamar tan nuevas porque en realidad es algo que ya se viene trabajando hace algunos años atrás, pero que realmente nuestras instituciones no lo han tenido como proyectos que sean prioritarios. Ahora sí tenemos que comenzar a trabajar con aplicaciones analíticas que nos permitan ser predictivos y utilizando el tema de inteligencia artificial y machine learning. Tenemos que pasar de un enfoque de planificación o un enfoque reactivo a una planificación táctica. Ya han pasado 3 meses, ya salimos del estatus de estoy reaccionando, estoy viendo qué pasa aquí, estoy viendo cómo mis clientes van a comportarse, estoy claro ya cuáles van a ser las políticas de los gobiernos y ahora tengo que pasar ya a, no voy a esperar solo reaccionar, sino que tengo que ya evitar nuevamente caer en esa incertidumbre de el comportamiento del mercado, de la economía, de los gobiernos, de nuestros clientes. Entonces tengo que ser un poco más táctico y evitar seguir en un tema reactivo, esperar qué está pasando para reaccionar ante eso, sino tratar de prever ciertas cosas. Tenemos que actualizar nuestro entendimiento de los riesgos de mercado y liquidez, pues ya lo conversamos de esto realmente, el mercado está cambiando día a día. Las volatilidades lo que está haciendo es que tengamos que tomar decisiones de un día al otro. Entonces, siempre tenemos que mantenernos actualizados de cómo se está moviendo el mercado y cómo esto está afectando la liquidez. Y es importante no únicamente fijarse en la liquidez de mi compañía, de mi banco, sino la liquidez en sí del mercado, de la industria. Y tenemos que revisar y recalibrar las pruebas de estrés y los indicadores de alertas tempranas. Nuevamente, las pruebas de estrés es una herramienta básica que lo que nos va a permitir es tratar de ver el peor escenario para poder afrontar cualquier emergencia de la liquidez. Pero la información que tenemos en este momento o que teníamos cuando comenzó la pandemia ya no es la misma que la que vamos a tener de aquí en 3 meses. Entonces tenemos que ir actualizando la información con la información que vamos contando y vamos actualizando estas pruebas de estrés. Y también tenemos que ir modificando nuestros indicadores de alerta temprana. Ya sabemos o tenemos que seguir
o tomar una decisión si los indicadores que teníamos previamente, si los teníamos, van a seguir siendo los mismos en temas de calificaciones de riesgo de compañías, de países, en temas de disminución o incremento repentino de tasas de interés. ¿Cómo estamos evaluando si estas alertas tempranas van a seguir siendo las mismas? ¿Son suficientes para alertarnos en cualquier caso de emergencia? ¿O tenemos que ser un poco más agresivos o menos, tener menos flexibilidad para que nos lleguen estas alertas y poder reaccionar de una manera adecuada? Entonces tenemos que ir ajustando y recalibrando todos estos escenarios de estas alertas tempranas. Y ahora nos movemos al beyond, a lo después de 6 meses y en adelante. Lo primero que tenemos que saber es que en este punto ya pasamos de reaccionar o de tratar de cubrir cualquier problema que tuvimos por la pandemia. Ahora tenemos que capitalizar proactivamente estas nuevas oportunidades de mercado. Tenemos ya, vamos a contar con mucha información de cómo está trabajando, cómo está interactuando nuestros clientes con la economía, y tenemos que ser lo suficientemente flexibles, inteligentes para capitalizar proactivamente estas oportunidades. Tenemos que trabajar también en modelos de previsiones que sean más dinámicos. Es decir, todos los forecasts o todos los budgets con los que trabajamos, tenemos que actualizarlos y tenemos que saber que tienen que ser lo suficientemente flexibles para que incorporen cualquier volatilidad o cualquier movimiento que puede seguir teniendo la economía en el transcurso de ese tiempo. Y es muy importante que aquí sigamos utilizando o capitalicemos de una mejor manera las herramientas analíticas predictivas que tenemos. En el Next, en el recuadro anterior, vimos que ya tenemos que comenzar a desarrollar esas aplicaciones. Ahora tenemos que ya utilizarlas para poder captar un mejor margen del mercado y poder tener un claro proyecto, una clara visibilidad de dónde quiero estar o cómo quiero estar de aquí en adelante, ¿sí? Entonces ya voy a estar en un punto, o los bancos deben estar en un punto ya no de reacción o un punto táctico, una planificación táctica, sino una planificación estratégica, ¿sí? Esa planificación estratégica lo que va a permitir es nuevamente tratar de ganar esa cuota del mercado y tratar de posicionarnos nuevamente en el nicho donde nosotros queremos estar y donde nuestros productos o donde podemos captar el mayor número de clientes y colocar nuestros activos en diferentes estrategias de pasivos, ¿no? Y bueno, tenemos que, otro tema importante, en el recuadro anterior vimos que tenemos que desarrollar estas aplicaciones. Ahora ya tenemos que tener esas aplicaciones ya operativas en el banco para que nos puedan dar esa información predictiva que tanto la necesitamos y que nos va a ayudar a hacer nuestra planificación estratégica, nuestras previsiones de aquí a 1 año, a 3 años, a 5 años. Entonces es muy importante que ya después de esos 6 meses tengamos ya operativas estas aplicaciones de Machine Learning y de inteligencia artificial. También ya vamos a contar con mucha más información de lo que ha venido pasando durante estos 6, 8 últimos meses. Entonces, con esto, nosotros ya vamos a poder hacer pruebas de backtesting de nuestros modelos y vamos a poder definir si es que realmente las aseveraciones que hemos estado haciendo han sido las adecuadas o si tenemos que irlas ajustando. Esto es muy importante, ya vamos contando con información. Y obviamente tenemos que tener esa flexibilidad de saber que todavía no contamos con 1 año de información para hacer un backtesting, pero sin embargo podemos seguir utilizando ciertos temas de juicio que nos permitirán ir evaluando si nuestros modelos están siendo lo suficientemente predictivos. Definitivamente tenemos que seguir comunicando a la gerencia nuestra posición de mercado, de liquidez, pero la información que tenemos que subir a ellos va a ser diferente. Porque en realidad, como decimos, ya estamos en una posición en que ya estamos planificando, ya estamos estratégicamente visualizándonos en el futuro. Entonces, la información que tenemos que compartir con la gerencia ya va a ser mucho más estratégica y no va a ser del día a día de cómo está mi liquidez para en caso de que entre en
en un punto crítico de necesidad de efectivo, sino algo más estratégico de en dónde visualizo yo mi liquidez o cuáles son los planes a mediano y largo plazo que tenemos que tener para que nuestra liquidez siga siendo igual de fuerte que la que tenemos en este momento. Y también lo último, pero no lo menos importante, es que tenemos que definir las políticas y los procedimientos que permitan anticiparse a condiciones del mercado. Es muy importante que tengamos la flexibilidad, que en lo que hemos aprendido y lo que hemos visto con nuestros clientes es que muchas veces las políticas de los procedimientos son muy estáticos y al momento de trabajar bajo presión, con necesidades de entregar información constantemente, lo que ha hecho es que en vez de ayudarnos, lo que ha hecho es ponernos una traba adicional. Entonces, ahora que estamos aprendiendo de que tenemos que ser flexibles, es cómo vamos a definir esas políticas y los procedimientos para que nos permita tener a nosotros, a nuestros empleados, tener o ganar esa anticipación a cualquier condición que pueda ofrecer el mercado de aquí en adelante. Lo que vamos a ver a continuación es una línea de tiempo un poco más estructurada o visualmente para poder lo que hemos visto de nuestros clientes y lo que hemos visto en general a nivel mundial, cómo los bancos están dando las prioridades y a qué actividades. Estamos viendo actividades de ajuste, beneficios potenciales, medidas de protección e inclusive recorte de costos, ¿sí? Eso muchas veces es un tema muy complicado para trabajar o para conversar no solo con las instituciones financieras, sino en general con cualquier tipo de industria. Yendo de izquierda a derecha, lo inmediato que tenemos que hacer y lo que ya les habíamos mencionado, pues es crear y mantener ese buffer, ese colchón de efectivo que sea lo suficientemente o que sea adecuado para poder sobrellevar cualquier emergencia que podamos tener. Tenemos que reducir el costo de la utilización de facilidades, que de por sí ya lo estamos haciendo al utilizar o al tener esta estrategia de teletrabajo. Realmente todas las compañías lo que nos hemos dado cuenta es que hoy por hoy podemos desarrollar mucho de nuestro trabajo desde casa, ¿sí? Y eso ya se lo ha probado y recomprobado, entonces ya hemos evaluado y hemos reducido de una u otra manera estos costos de las facilidades. Y tenemos que diferir gastos no esenciales. Esto es lo que hemos visto que los bancos ya lo han comenzado a hacer inmediatamente. En un periodo de hasta 30 días, pues primero volver al tema de la disponibilidad de los activos y la liquidez. ¿Qué tan rápido puedo yo convertir estos activos en efectivo o en disponible para poder afrontar cualquier necesidad de liquidez? Y tenemos que asegurarnos que tengamos líneas de crédito con organismos multilaterales, con bancos corresponsables, que estemos seguros que en caso de necesitarlo, pues tengamos acceso, ¿sí? Que tengamos toda la documentación, las conversaciones, las negociaciones listas en caso de que necesitemos este efectivo. Definitivamente, como un recorte de costos, tenemos que administrar la fuerza laboral o se está administrando la fuerza laboral en temas principalmente de beneficios de trabajos parciales. Y esto va muy dado también de acuerdo a la realidad de cada una política de cada uno de los países. Pero en general hemos visto que las instituciones financieras están manejando la fuerza laboral de esta manera. Tenemos que replantearnos los planes de inversión. Definitivamente nuestros clientes lo primero que nos han dicho es, ok, tengo que tomar en cuenta qué es vital en este momento para nosotros y qué lo puedo posponer en un segundo o tercer plano, porque obviamente tengo que tener ese colchón de liquidez y tengo que dejar de invertir tanto los recursos de personas, tecnológicos y de dinero en este tipo de proyectos. Y tenemos que manejar nuevos canales de venta y comunicación, que también esto ya hemos visto que las instituciones financieras lo están haciendo. Es más adelante vamos a ver una de las opciones que es tener alianzas estratégicas que nos permitan ganar nuevo mercado. Pues parte de eso ya estamos aprendiendo que podemos manejar canales de venta y de comunicación con nuestros clientes de una manera diferente y mucho más tecnológica. Todo esto tenemos que saber que hay una línea transversal que es el tema regulatorio y los beneficios que cada una de las legislaciones está dando a los ciudadanos.
como estábamos hablando, en la mayoría de los países de nuestra región, lo que se está dando es una línea de tiempo de 90 días en donde va a permitir la flexibilidad de pagos de capital e interés. Hay regulaciones en donde está aprobado legalmente, hay regulaciones en donde está, donde ha sido algo dado por el sector, por la industria bancaria y no tanto regulatoriamente. Tenemos que renegociar con proveedores, tenemos que discutir beneficios con los reguladores, es decir, yo estoy dando ciertos beneficios a mi cliente, pues ¿qué beneficios voy a tener yo para poder afrontar esta crisis también? Entonces, estamos hablando de que tal vez algún diferimiento en pago de impuestos o en la presentación de informes, tal vez no nos van a exigir la adopción de alguna regulación específica, se la puede posponer para el siguiente año, o la flexibilidad en entrega de información también puede ser algo que nos pueda ayudar en la operatividad y en el día a día del banco. Y tenemos que simular necesidades de crédito de clientes en el corto plazo. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que nuestros clientes van a tener esa necesidad de liquidez, nuestros clientes corporativos, más que todo, que es donde más se afecta la liquidez del banco, y que tenemos que tener el análisis claro de cómo vamos a liberar esas líneas de crédito y a quién la vamos a dar y cómo vamos a llevar ese control y ese mantenimiento para asegurarnos de las fuentes de repago y asegurarnos que no afecte o que estamos tomando nuestro apetito de riesgo está alineado a la realidad de lo que está pasando hoy por hoy en la industria. Y de aquí, entre 6 meses y ya para el largo plazo, tenemos que enfocarnos mucho más ya en los beneficios potenciales, que es lo que hablábamos. En el billón tenemos que ya tratar de ver cómo vamos a ganar ese mercado, cómo vamos a capitalizar todas las oportunidades que hemos venido identificando. Entonces, primero tenemos que estar siempre comunicados con nuestros reguladores para entender a dónde están yendo ellos en tema de regulaciones, en tema de acuerdos, y cómo me puedo beneficiar de esto y cómo puedo yo ayudar a mi regulador a tomar una decisión sana para la industria y para el sector. Tenemos que evaluar asociarnos con otras organizaciones, que era lo que yo les mencionaba. Ahora nos hemos dado cuenta que podemos alinearnos y aliarnos con compañías de fintech que nos pueden dar ciertos beneficios, cierto alcance con usuarios brindando otros tipos de servicios o otros canales de comunicación que previamente no los utilizábamos. Tenemos ya que evaluar si el buffer de efectivo sigue siendo necesario, si necesitamos más, necesitamos menos. Definitivamente, y esto también está un poco alineado, así es un tema regulatorio o es un tema interno de cada una de las instituciones, pero hay que reevaluar el pago de bonos, comisiones y dividendos, ¿sí? Reevaluar planes de jubilación, cortar planes de recompra de acciones, analizar opciones del mercado, que era lo que les decíamos. Nuevamente después de cada crisis siempre salen nuevas oportunidades. Es más, después de la crisis es donde puede haber el mayor número de oportunidades para las compañías que han sabido analizar la data y han sabido leer hacia dónde va a ir el mercado. Entonces tenemos que capitalizar esta información y nuevamente analizar la necesidad de tener oficinas y agencias. Tenemos que conocer a nuestros clientes cómo van a actuar o cómo van a comportarse post-COVID-19, ¿sí? Entonces, estos son como las prioridades o donde se ha enfocado hoy por hoy las instituciones financieras en todo el mundo en esta línea de tiempo. Tenemos todavía 10 minutos aproximadamente. Me voy a enfocar en los principales indicadores de liquidez y mercado y más allá el mensaje de explicarles cómo se calcula. La idea es conversar y presentar la clara necesidad de tener un dashboard que permita a mi equipo de tesorería, de finanzas, de riesgo, poder leer la información que estoy calculando o que estoy procesando día a día e inclusive horas tras horas. Entonces, podemos tener la información, pero si no sabemos cómo presentarla, no nos va a servir, no vamos a poder utilizarla de la mejor manera. Comenzando porque deberíamos tener toda la información,
salga de un core bancario, salga de un CRM, salga de alguna otra herramienta, todo agrupado en un data warehouse que lo que me permite es administrar la información y saber exactamente dónde va a estar toda esta información necesaria para calcular mi liquidez de intradía, que es la que me va a permitir monitorear constantemente la posición que está en el banco y planificar y prever. Lo que voy a tener aquí es que cómo está mi banco o cómo está mi tesorería a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 4 de la tarde. Y para esto, este ha sido el reto, el mayor reto para las instituciones financieras, porque en muchos países, a pesar de que esto viene siendo ya una mejor práctica dada por Basilea, no ha sido implementada o no ha sido exigida por los reguladores. En algunos países lo están tratando de poner parcialmente, en otros países sí lo han exigido, inclusive ya en el 2019 tenían que cumplir con ciertos indicadores o niveles de indicadores. Pero en todo caso, esto más allá de que sea un tema regulatorio, no. Es una mejor práctica que nos va a permitir a nosotros monitorear la liquidez. Entonces, la liquidez de intradía, muy importante. Tenemos que tratar de poder brindar esa información a un CFO, a un CEO, para que puedan tomar las decisiones. El LCR también es muy importante. Básicamente lo que nos está diciendo es, bajo un escenario de estrés, cuál sería mi necesidad de liquidez durante los próximos 30 días. Y básicamente es comparar los activos líquidos de alta calidad versus el total de las salidas de mi efectivo neta que espero tener yo en los 30 días. Y ojo, esto hablamos de 30 días, pero no quiere decir que tenemos que calcularlo una vez al mes. Esto también tenemos que darle seguimiento constantemente, calcularlo diariamente, cada 2, 3 días, dependiendo también de la disponibilidad de la información. Pero eso es un indicador muy, muy importante que me va a ayudar a la toma de decisiones. También tenemos el NSFR, que básicamente lo que me ayuda a medir es mi posición de fondeo en un periodo de un año, que si nos ponemos a ver hoy por hoy, un año ya no es corto plazo, un año es largo plazo. Con todo lo que está pasando, es un periodo que vemos de aquí a un año que pueden pasar muchas cosas. Entonces, este indicador, como les mencionaba, lo que nos brinda es la relación entre el fondeo disponible que tenemos hoy por hoy versus las necesidades de fondeo que tenemos o que vamos a tener en un periodo de un año. Estos dos indicadores, tanto el LCR como el NSFR, según lo que menciona Basilea y algunos reguladores, lo ideal o lo mínimo que deben tener es 100% y de ahí sí hacia arriba. Entonces, lo que hemos visto, no en nuestra región, pero en Estados Unidos y en Europa, es que muchos de los reguladores están tratando de ser un poco flexibles y permitir que algunas instituciones pues tengan un indicador menor al 100% siempre y cuando tengan un plan de acción. Entonces, aquí es donde entra la flexibilidad que habíamos conversado anteriormente con los reguladores y la constante comunicación que tenemos que tener con ellos. Entonces, estos indicadores son esenciales y los tenemos que tener como un dashboard, ¿sí? Tenemos que tener algo que nos permita comparar cómo estaba ayer, cómo estaba hace 2 horas, hace 3 horas, ¿sí? También tenemos que hacer las pruebas de estrés, que hablamos mucho en el transcurso del tiempo. Tenemos que tener esto visualizado. Voy a hacer, ¿qué? 3, 4 escenarios. ¿Cómo se han movido esos escenarios? ¿Cuáles son las variables que estoy utilizando y cómo impacta cada una de esas variables? Tenemos que verlo también en este cuadro de control. Y definitivamente tenemos que validar los modelos. Este simplemente es un ejemplo de cómo nuestro equipo de riesgo financiero ha ayudado ya a diferentes instituciones a nivel regional a monitorear la liquidez. Y como mencionaba Leonidas, esto ya viene desde mucho antes de la crisis de COVID. Obviamente ha tomado mucho más relevancia. Pero esto nosotros ya venimos ofreciendo y venimos apoyando a nuestros clientes desde mucho tiempo atrás. Entonces, la idea es permitir, y lo que me gustaría aquí es que se deben esa idea de cómo debería o cómo podría verse un cuadro de control para que nos permita tomar decisiones, ¿sí? Y que nos permita elevar la información estratégica a los diferentes ejecutivos de los bancos y de las instituciones financieras en general. Entonces, resumiendo, importante visualizarnos en 3 grandes bloques del Now, Next and Beyond. ¿Qué es lo que tengo que hacer en cada uno?
Y resumiendo es, ¿cómo voy a presentar yo todos mis cálculos, todos mis análisis a la alta gerencia para la toma de decisiones? Si es que tengo la información, si es que hago mis análisis, pero no sé cómo presentarlos, no estoy dando ese valor agregado que necesitan hoy por hoy la gerencia para la toma de decisiones. Así que yo creo que estamos justo a tiempo, hoy son las 12 de la mañana. No sé si queremos pasar alguna ronda de preguntas y respuestas. Por favor, tengan en cuenta que vamos a compartir esta información con ustedes y bueno, a las órdenes si tienen cualquier. Sí, muchísimas gracias, Jaime. En efecto, hasta el momento tenemos solo una pregunta. Dado el tiempo, creo que solamente vamos a poder contestar máximo 2, 3 preguntas más, pero comienzo con la primera. Dice, ¿qué tipo de financiamiento contingente, ejemplo, líneas de crédito, que te provean liquidez durante un problema sistémico? Y Sí. dice, bueno, ajá. Sí, bueno, a ver, yo decía al principio que las líneas de crédito son importantísimas para la gestión de liquidez, pero ante un tema sistémico, y les puedo comentar que, bueno, yo viví uno en mi país natal en un momento, hubo una crisis sistémica, y el tema de las líneas contingentes, sobre todo cuando tenemos líneas contingentes o líneas de crédito con pares, competidores o otras instituciones del mercado, son las primeras que se cierran. Las que nos quedan por lo general son las que ofrecen, o el financiamiento que ofrecen los entes reguladores o un banco central o algún otro cliente, ¿no? O otro organismo, perdón, regulador. Entonces, eso sí es importante porque cuando es un problema ya sistémico, en la medida de que el problema sistémico sea ya sobre todo de solvencia, recuérdense lo que pasó en el año 2008 con la crisis hipotecaria, a pesar de que eso se empezó con un tema de riesgo de crédito, terminó siendo un problema de liquidez, y por el tema de los bonos y la exposición tan grande que tenían las instituciones a esos bonos basura, los mercados a nivel de liquidez se cerraron porque nadie sabía qué tenía el otro o qué tan solvente era el otro institución, a pesar de que tenías liquidez para prestar. Entonces hubo un problema de esa disponibilidad de esas líneas de crédito en la institución, a pesar de que había liquidez. Entonces, uno de los problemas de las líneas de crédito en problemas sistémicos es que esas se cierran. ¿Por qué? Por la incertidumbre, porque no se sabe qué le está pasando a tu contraparte en el frente, a la cual tú le vas a proveer liquidez a través de un préstamo a corto plazo. Entonces, eso suele cerrarse, y lo que se tienen que concentrar, por eso es que es importantísimo definir cuáles son las fuentes de financiamiento. Entonces, fuentes de financiamiento de primera línea, de segunda línea, de tercera, o de primera instancia, segunda instancia y tercera instancia, hasta llegar inclusive a quemar activos, como por lo general lo que se prevé cuando se habla de fuente de financiamiento de tercera instancia, ¿no? De que cuando ya no te quieran, todo el mundo te cierra las puertas, vas al mercado y a sacar o a vender instrumentos financieros. Por eso esto todo está relacionado, pero sí hay que considerar que líneas de crédito, por lo general, las que vas a tener con mayor frecuencia un problema sistémico van a ser las que te ofrezca el ente regulador a través de un banco central, ¿no? O cualquier otro organismo que preste ese apoyo a través de la política monetaria. Vale, Leo, muchísimas gracias. Bueno, y muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en la sesión de hoy. Como les comento a través del chat, en caso de que desea recibir el calendario de las futuras sesiones que estaremos teniendo, por favor no nos dejen de escribir al correo del que recibieron esta invitación, o a sus especialistas, aquí a Leo o a Jaime. Que tengas todos una muy buena jornada, y muchas gracias, Jaime, Leo, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a Muchas gracias a ustedes. todos. Muchas gracias a todos. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego.